Bien, continuamos con más aquí en Economía para Todos. El día de ayer ha sido una jornada especial donde los ciudadanos se acudieron a sus locales de votación para poder elegir a sus autoridades municipales y regionales. De eso vamos a hablar el día de hoy porque ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los retos pendientes cuando hablamos, por ejemplo, de ejecución pública, ¿no? Del presupuesto público? Vamos a conversar de este tema con César Fuentes, él es director de la Maestría en Gestión Pública de ESAM. ¿Cómo está, profesor Fuentes? Bienvenido. Encantado, cuénteme. A ver, en principio sabemos que cada año, de hecho ya lo hizo el gobierno central, el Ministerio de Economía y Finanzas, que en discusión con el presidente y demás carteras y sectores, preparan un presupuesto para el próximo año. Es decir, ya hay un presupuesto 2023 que se discute, me parece, el próximo mes en el Congreso de la República. Los municipios y los gobiernos regionales reciben un dinero, ¿es así? Para que los televidentes lo puedan entender, ¿qué se hace? ¿Cuál es la obligación? ¿En qué se tiene que usar ese dinero que reciben los gobernadores regionales y los alcaldes? Por lo general lo que ocurre es que alrededor del 30% del presupuesto de la República está asignado casi 20% a gobiernos regionales y un 10% a municipios. El gran problema que tenemos nosotros es que cuando cambian las administraciones municipales y regionales, se cambia también a todo lo que es la burocracia y el cuerpo técnico. Entonces es recurrente, lamentablemente, que cada elección municipal, el año que inician las gestiones municipales y regionales, hay un parón en lo que es la gestión pública. Y eso lo vemos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente no tenemos un cuerpo técnico que trascienda a las administraciones como es en otras partes del mundo. En otras partes del mundo lo que ocurre es que fundamentalmente se cambia cabeza, va a decir a los alcaldes, a los gobernadores, pero no al cuerpo técnico, cosa que lamentablemente ocurre en el Perú y por eso tenemos un frenón en todo lo que es inversión pública a nivel regional y municipal. Es decir, profesor Fuentes, ¿quiere decir que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, de todo el bolsón de dinero que reciben año tras año, nunca llegan a ejecutar el 100%? Así es, lo que ocurre recurrentemente es que en todos los años siempre están retrasados o hay prácticamente una carrera del último trimestre para completar este presupuesto. ¿Y más o menos a qué nivel llega? Es decir, ¿suelen en promedio ejecutar un 70%? ¿Pasa, por ejemplo, el 90%? No sigue a mitad de año, cuando uno habla en términos de gestión fiscal, no llega el 30% por lo general. Y lo que ocurre es que, diríamos, hay un corre-corre, para decirlo de manera coloquial, en el último trimestre del año. Esto es más dramático en el primer año de gobierno de los municipios y gobiernos regionales, porque lo que hacen es hay un cambio general, no solamente de autoridades, sino también de toda la parte administrativa. Entonces ahí tenemos un problema serio, y además hay algunos gobernadores o alcaldes que tienen que refundar el gasto público o pagar obras. Entonces es un tema que tenía que ser un tema discusión mucho más complicada. Y acordémonos que es lo más fácil cuando uno habla de evaluación de presupuesto, que es cumplir con el presupuesto, lo más básico antes de ejecución presupuestaria. Ahora, si le pido, a ver, le quiero pedir algunos ejemplos un poco claros y sencillos para que los televidentes puedan entender qué obras debería hacer una región con el dinero que recibe, con el presupuesto que recibe, qué cosa debería ver el peruano de a pie, digamos, con este dinero que reciben las autoridades regionales y aparte, ¿no? ¿Qué cosa debería hacer los municipios con el presupuesto que recibe año tras año del gobierno? Bueno, fundamentalmente yo creo que cada uno tiene que, primero, asignarse recursos a los que realmente están acordados. ¿No? Generalmente a nivel de gobiernos regionales se utiliza lo que son carreteras, lo que son obra pública en general, y no un cambio. Eso es lo primero que tiene que haber el de gobierno regional. Y a nivel de gobierno municipal es centrarse en lo que es la labor municipal. Hemos visto muchos candidatos que quieren trascender de la labor municipal, vale decir, el tema de desarrollo urbano y coordinación de transporte para hacer, por ejemplo, obras en lo que es educación, salud. Eso no tiene que hacerlo realmente los gobiernos municipales ni los gobiernos regionales. Esa es una labor del gobierno nacional. Entonces hay un tema primero de diversión o diversificación de los pocos recursos que tienen a actividades que no lo tienen que hacer. Fundamentalmente es ordenamiento urbano, que es lo que tiene que hacerse a nivel municipal, y coordinación
ya sea de salud, educación o transporte, con las autoridades nacionales. Esa es la labor del alcalde y lo tiene que hacer. Ahora, lo que vemos normalmente, y esto ha sido una afirmación corroborada por el equipo de RPP Data, de RPP Noticias, señor Fuentes, es que normalmente meses antes de las elecciones municipales y regionales vemos que las autoridades empiezan a romper las pistas, empiezan a construir plazas que en realidad no tienen un impacto directo, digamos, en el día a día de esos ciudadanos que viven en esa jurisdicción en particular. ¿Quién realmente fiscaliza, ¿no?, que ese dinero sea ejecutado exclusivamente para lo que ha sido designado? Bueno, la función controladora la tiene la Contraloría General de la República. El problema es que son 1.800 municipios y lo que ocurre es que todos al unísono, como usted efectivamente ha señalado de su equipo, hacen esta labor en el último trimestre del año. Ahora con mayor razón porque es un cierre presupuestal y probablemente un cierre de administración. Entonces diríamos que hay una urgencia de tener todas las cuentas en orden, donde efectivamente lo gastado vaya de la mano con lo ejecutado. Y por eso usted ve la celeridad que todos los municipios, tanto regional, tanto a nivel de Lima como a nivel de Perú, ese corre-corre, ¿no es cierto?, para cerrar las obras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese dinero, ya sea dentro del gobierno regional y dentro del gobierno municipal, que no se usa, no se llega a ejecutar? De repente se llegó a un nivel de 80%, 75%. ¿Qué pasa con ese 20%, 25% adicional que no se ha tocado? ¿Dónde regresa? Por lo general, esto regresa al gobierno central y lo que se hace es una extensión de ese gasto para el próximo año. Eso mucho depende también de las condiciones en que se haya efectivamente parado esta inversión, y ahí entra en un proceso más administrativo. Técnicamente, el presupuesto del año siguiente, diríamos, entra desde cero, pero por lo general hay bastante, diríamos, flexibilidad en que proyectos que han sido parados por diversas razones, y ahí estamos hablando de un área bastante gris en que las razones continúen, ¿no? Pero por lo general lo que ha habido en términos de ejecución presupuestal es que los presupuestos han crecido en los últimos 15 años. Para que tenga usted una idea, los presupuestos de casi todos los municipios han crecido casi 4 veces en los últimos 15 años en el Perú. Y el problema es que no tenemos resultados a nivel de ciudadanía. Sí, es decir, ha crecido 4 veces el presupuesto a nivel nacional y no vemos muchos resultados a nivel de ciudadanos. Es decir, con esas cifras que usted brinda se ratifica esta afirmación, ¿no?, que señala lo siguiente, que hay dinero pero no se está ejecutando de manera correcta, o llegamos, digamos, al mes de septiembre, octubre con una ejecución de 50, 53%, y eso, ni siquiera llegamos al 60% y tenemos 3 meses, digamos, para acabar el año, y lo incorrecto o el peor escenario sería ejecutar ese dinero pues sin ningún objetivo fijo, ¿verdad? Así es. Acá lo más importante es, yo creo que tanto a nivel de gobierno nacional como a nivel de gobiernos regionales y municipales, realmente se tiene que trabajar muchísimo más el tema de gestión y de gobernanza, vale decir, cómo gobernamos, ¿no es cierto?, nuestros municipios y nuestros gobiernos regionales. Eso es lo que justamente se tiene que hacer. No es un problema de dinero, es un problema de gestión y de talento humano que tiene que ponerse ahora, ¿no es cierto?, a trabajar para todos los peruanos en diferentes niveles, ya sea a nivel regional, municipal o nacional. Ahora, señor Fuentes, quería, antes de terminar la entrevista, el Banco Central de Reserva, en su proyección de hace algunas semanas, en el mes de septiembre, señalaba que la inversión pública iba a ser 0%, ¿no?, tal como la inversión privada este 2022. Esto al peruano de a pie, digamos, ¿cómo le tiene que preocupar? ¿Cuál es el impacto inmediato, digamos, para el peruano de a pie que haya una ejecución, o, digamos, el crecimiento sea 0%? Exacto. Cuando uno habla de inversión es un nombre aparentemente largo y etéreo, pero fundamentalmente significa que va a haber menos construcción, entonces va a impactar en el empleo. Acordémonos que el empleo en construcción es elevado en el Perú. Eso. Y también todo lo que es importación de maquinaria y de equipo y construcción de maquinaria y de equipo. Lo que ocurre es que si no hacemos esta inversión hoy día, vale decir el año 2022, tanto en maquinaria y equipo como en lo que es edificaciones y construcción en general, la posibilidad de que sea el próximo año es menor. Vamos a tener menos carreteras, vamos a tener menos maquinaria y lógicamente el crecimiento va a ser menor. Acordémonos que todas las máquinas como edificios se deprecian, se gastan y se requiere por lo menos una reposición de los activos que estamos gastando. Y esta Entonces, ahí va de la mano. Menor inversión hoy día es menor crecimiento en el futuro.
Exacto, y es amarrado, por supuesto, como usted señala, en el tema del empleo y el empleo formal. ¿Hay forma de revertir eso, señor Fuentes? Porque el Ministerio de Economía ha lanzado este plan, famoso plan Burneo, el plan de reactivación. ¿Es posible revertir estas cifras expectativas por parte del Banco Central de Reserva o es muy difícil? Yo creo que las expectativas se pueden modificar. Fundamentalmente yo creo que tiene que haber un claro mensaje político del presidente y de las altas autoridades a nivel del gobierno, de plantear temas que se van a continuar, primero las reglas de juego que eran lo que los empresarios mantenían hace 2 o 3 años. Yo creo que tiene que ser claro, por ejemplo, que el tema de constitución, de la nueva constitución que estuvo en la agenda, ya no estaría más en la agenda, y claramente definir que las reglas de juego se mantendrían con lógicamente cambios en lo que puede ser la parte tributaria. Y eso yo creo que es lo que el empresario y los empresarios están exigiendo al gobierno hace ya bastantes meses. Perfecto, muchísimas gracias. César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de SAN, estuvo con nosotros explicando cuál es la importancia de la inversión pública y el reto que tienen ya las autoridades que van a asumir en las próximas semanas, en los próximos meses, los municipios y los gobiernos regionales de nuestro país. Momento de hacer una pausa y regresamos con más.